Con Daniel Alfaro, él es exministro de Educación. Ayer hemos tenido una larga entrevista con Ricardo Cuenca, el ministro actual, y nos ha dado varios detalles que creo que con el señor Alfaro podemos ir comentando. Sobre todo, por ejemplo, la angustia de los padres cuando termine el año escolar, cuándo es la promoción al siguiente grado y, por supuesto, cómo van a ser las clases el próximo año, que creo que para eso se necesita una bola mágica, pero bueno, vamos haciendo escenarios posibles, por lo menos, ¿no? Señor Alfaro, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. Buenos días. Muy buenos días, Patricia, Renato, muchas gracias por esta llamada. Bueno, ayer comentábamos con el ministro Ricardo Cuenca que este año no es como todos los años en que termina la escuela en diciembre, uno revisa las notas de los chicos y ve quiénes son promovidos al año siguiente o quienes necesitan refuerzo, sino que se va a considerar un año extendido y que recién en julio se va a hacer como una suerte de corte para ver si los chicos adquirieron las competencias básicas, porque no se están dando todas las competencias porque es imposible en este momento, y ver que se adquirieron las competencias básicas y cómo ir reforzando aquello lo que les resultó más difícil aprender. ¿Es una buena medida? Sí, totalmente, Patricia. Mira, ya habíamos hablado incluso antes con ustedes acerca de esta recomendación fuerte de construir una suerte de currículo bianual, es decir, un currículo que permita ser lo suficientemente flexible como para poder reforzar todas aquellas competencias que durante el 2020 por la pandemia no se pudieron impartir y también profundizar en aquellas del 2020, ¿no? Y ayer el ministro Cuenca nos dijo un dato también importante, ¿no? Que además deberíamos concentrarnos en aquellas competencias que van a ser más importantes para el siguiente año, ¿no? Estamos hablando de comprensión lectoras, matemáticas, formación ciudadana. Creo que eso también es importante como para poder darle más predictibilidad a los papás, a los alumnos, de cuáles vendrían a ser las enseñanzas que se tomarán el próximo año. Tal vez habría disculpe Renato, un ratito, una precisión nomás para recordarles porque para los que nacimos con el 0, 10 o 20, se nos hace difícil este sistema de calificación. Antes te sacabas, no sé, 13 en lenguaje y eso quería decir que habías aprobado el curso, pero no tenías idea qué significaba ese 13. Hoy día dice lenguaje, comunicación, significa comprensión lectora, comprensión de capacidad de escribir, discernir las ideas, en fin, hay una serie de competencias, ahorita estoy citando un poco así de improvisación, y se le pone un puntaje a cada una, con lo cual en lenguaje uno puede estar muy bien en lectura, pero no tan bien en escritura, y eso es lo que va midiendo el profesor. Eso entonces es lo que se va a medir hasta julio, es decir, no se pretende que en diciembre se hayan adquirido todas las competencias que el chico en un año escolar normal tendría que haber alcanzado, ¿no? Exacto, y quizás sería bueno, porque es una muy buena pregunta la que planteas, reforzar dos ideas, ¿no? La primera es que el currículo que tenemos ahora ya no es como el currículo bajo el cual todos los adultos hemos estudiado, ¿no? Sino es un currículo por competencias. Exacto. Es decir, que año a año se van fortaleciendo las mismas competencias. Y las áreas curriculares son espacios justamente para la formación de estas habilidades que buscamos en nuestros estudiantes, ¿no? De acuerdo con eso, hay como estándares de cumplimiento para cada año en la evolución, digamos, de la habilidad con respecto a la competencia, y lo que se hace es tratar de que todos estén en un mínimo, entendiendo que todos tenemos diferentes talentos, y en algunas cosas vamos a sobresalir, y en otras cosas nos puede costar un poco más, pero la idea es que todos estemos en un mínimo, ¿no? Y eso es lo que año a año se va evaluando, ¿no? La idea es poder justamente evaluar ese mínimo dentro de la evaluación de este año, fin de año, para los que ya han podido cumplirlo, ¿no? Pero también nos decía el ministro que iban a haber 2 evaluaciones más, ¿no? Una hacia mitad de primer semestre, marzo, y otra hacia julio, de tal manera que el sistema esté constantemente adaptándose a la realidad de los estudiantes. Y una segunda idea, Patricia, que es bien importante, que la dijiste tú cuando entrevistaste ayer al ministro Cuenca, que no es que aprendemos menos, sino que vamos a aprender lo necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un año típico, no es un año en el cual nosotros podamos decir, vamos a aprender lo que hubiéramos aprendido sin pandemia, ¿no? Es un año con pandemia, y la pandemia, así como nos da restricciones, también nos da oportunidades, es decir, no podríamos aprender, por ejemplo, formación ciudadana de la manera como si no tuviéramos la pandemia. O sea, la pandemia
fortalece o en todo caso nos brinda la oportunidad de fortalecer algunas habilidades de ciudadanía, de convivencia, sumamente importantes que la coyuntura demanda. Entonces estoy seguro que esas competencias aprenderán incluso mejor que en otro año. Por eso, como es un año distinto, estamos aprendiendo lo necesario. Es una idea que en su momento también defendió León Trachtenberg y que me parece muy sustanciosa para los padres de familia, ¿no? No quejarnos de que nuestros hijos en este año no han aprendido nada porque no han seguido la currícula que estaba establecida, sino que probablemente han aprendido muchísimo más que en varios años por todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y como usted dice, señor Alfaro, ¿no? Temas de solidaridad, de responsabilidad, de higiene, por Dios, los hemos incorporado seguramente con más conciencia. Yo quería recoger un poco la pregunta que había hecho Pati para preguntarle, ¿qué cree usted que debería pasar con aquellos alumnos que cursaban el quinto de media y tenían este año como el último de su secundaria y quizá planes ya para en el próximo verano, no hasta julio necesariamente, ya incorporarse a la vida universitaria o en todo caso seguir algún tipo de estudios superiores? Si ellos no han podido completar las competencias planificadas para el 2020, ¿cuándo lo van a poder hacer? Sí, ese es el mayor punto de dolor en el sistema en este momento, no los estudiantes de quinto y secundaria. Permíteme reflexionar con dos ideas al respecto. Lo primero es que de cada 10 alumnos que salen de secundaria, 3 van a la educación superior y 7 van al mercado laboral. Esos 7 que van al mercado laboral van a condiciones de informalidad y poco salario, poca productividad, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos del sistema educativo es aumentar la cobertura de la educación superior, porque es la herramienta que mejor te va a ayudar a lo largo de la vida para agenciarte una mejor calidad, ¿no? Un mayor bienestar. Y esa herramienta es vital, sobre todo en poblaciones más vulnerables, de bajos ingresos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que por la pandemia está bajando la probabilidad de que efectivamente estos 3 o más puedan ingresar a la educación superior y sobre todo las poblaciones más vulnerables, por lo tanto la desigualdad va a aumentar, ¿no? De ahí es que es muy importante hacer todo lo que está en nuestra casa, y esa es la segunda idea, ¿no? Tratar de, por ejemplo, se ha hablado de Nivelatec, ¿no? Que es esta suerte de enseñanzas de enero y febrero y marzo para poder compensar algunas competencias que no se hayan hecho durante el 2020, pero no deberíamos quedarnos ahí, deberíamos seguir intentando poder nivelar a los alumnos de quinto y secundaria para un mejor ingreso a la educación superior. Y acá quiero hacer luz también a la importancia de que si vas a ingresar a la educación superior, veas todas tus posibilidades, ¿no? Porque creo que también, así como la reforma universitaria está avanzando fuertemente, también la educación superior tecnológica brinda buenas oportunidades para una mejor inserción laboral. Y no volverse locos, además, con ingresar lo antes posible a la educación superior, que era también un viejo trauma de hace algunos años, ¿no? Si no entrabas en el primer verano después de terminar el colegio, ya estabas fuera de competencia y te generaba la sensación de que estabas mal, de que estabas tarde, de que no ibas a lograr una serie de objetivos. En realidad, bueno, hacemos una pausa, ¿no? Y regresamos con el señor Alfaro, ¿te parece, Pati? Sí, vamos, porque para hacer un par de preguntas para terminar la entrevista y listo. Despedimos al señor Alfaro, que está muy interesante la conversación. Ya volvimos. 6 de la mañana con 50 minutos, 6:50, seguimos conversando con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, sobre lo que va a ocurrir en el 2021. Pati, tú te habías quedado con una pregunta, creo, en el aire. Tenía una pregunta pendiente que me parece fundamental. Señor Alfaro, hay un tema que a todo el mundo tiene un poco inquieto y es cómo se van a dar las clases el próximo año. Claramente, la aparición de la vacuna va a mejorar la situación, pero sabemos que no se va a extender o no va a ser extensiva rápidamente a todos los sectores. Si en algún momento probablemente tengamos educación mixta, ¿no es cierto? Presencial, no presencial. ¿Qué aprendizaje hemos tenido en este primer casi año de pandemia y educación virtual que no deberíamos estar repitiendo en el siguiente año? Es conveniente, tiro ideas, así, las lanzo al aire. ¿Es conveniente que los chicos tengan clases, por ejemplo, virtuales todos los días? ¿Es conveniente que se les deje tareas? ¿Es conveniente que sigan horarios tan largos como los que siguen? Por ejemplo, en una educación presencial, debería ser una educación más de monitoreo, por ejemplo, que de dictado de clases. Planteo porque tengo hijo adolescente y el agotamiento al que han llegado es realmente grave, ¿no? El tema de las evaluaciones también. Así es. No, además se pasan el resultado del examen por WhatsApp. O sea, todo tiene como... todo es como un poco sin sentido en un contexto como este. A ver, por favor, Daniel, cuéntenos. Efectivamente, creo que ahora en diciembre ya estamos llegando al estrés máximo los que somos padres de familia con esta modalidad a distancia, ¿no? Hemos tenido varios meses
en los cuales hemos tenido que adecuar con los instrumentos que tenemos a disposición y con las capacidades también que tenemos a disposición para poder maximizar esta herramienta que en verdad era la única posibilidad. Así es, ¿no? así es. Y todavía va a seguir siendo la única posibilidad, seguro en algunos territorios donde haya mayor incidencia de casos de COVID, ¿no? Y del cual no pueden regresar todavía a la presencialidad, ¿no? El próximo año vamos a tener estos 3 caminos, ¿no? Una continuidad de la educación a distancia, una semipresencialidad, que significa estar yendo solo interdiario a los colegios y por un número reducido de horas, porque recuerda que en el aula ahora ya no va a poder tener el mismo aforo de personas por la distancia social. Así es. Entonces se van a tener que venir en grupos y por lo tanto el día se va a partir seguro en 3 grupos o en 2 grupos, ¿no? Importante ahí cuidar mucho la sanidad, cuidar mucho la limpieza entre grupo y grupo. Perdona que haga este paréntesis, ¿no? Pero ha habido casos internacionales en los cuales se ha visto que hay una mayor posibilidad de contagios porque no se hace la limpieza entre grupo y grupo. Y lo tercero es una presencialidad que ya está ocurriendo en algunos colegios rurales y urbanos en un piloto que está haciendo el Ministerio para ir probando este retorno, ¿no? Bajo esa lógica, creo que la vocación que deberíamos tener es regresar a la presencialidad, porque la presencialidad te permite efectivamente tener un mayor número de horas de dictados sin que disminuya la atención, ¿no? Y segundo, también permite una sociabilización entre los estudiantes. No olvidemos que no solo aprendemos del profesor, también aprendemos de nuestros pares. Entonces, la presencialidad en la educación es vital y esa es la vocación que deberíamos tener, por supuesto, de manera segura, ¿no? Ahora, para los que todavía no van a poder regresar a esta presencialidad, sí es conveniente entender o tratar de volverse un poco más expertos en el uso de estas tablets, en el uso de los instrumentos virtuales, en poder contener la parte emocional o el estrés que genera estar en la computadora varias horas. No se puede replicar lo mismo que teníamos en lo presencial, sí, pues. En lo virtual no es la misma cantidad de horas que se debería tener, esa es una recomendación también, deberíamos más bien enfocarnos en pocas horas, tratar de diseñar lo más pertinente, ¿no? Y finalmente ver que en el futuro todo lo que estamos aprendiendo ahora va a ser sumamente útil, porque hemos acelerado el cierre de la brecha de lo digital en un año totalmente atípico y eso nos va a acompañar en el resto de nuestras vidas en el sistema, complementando la educación presencial, que es lo que siempre buscábamos dentro de la reforma. Vamos a tener que invitar nuevamente al señor Alfaro en otro día para poder hablar de los maestros, ¿no? Que es el otro componente importantísimo del plan educativo para el 2021. Muchas gracias a Daniel Alfaro, exministro de Educación, por estos minutos aquí en La Rotativa.